Buenos días. Perdón, mi voz no es la mejor para estos momentos tan solemnes. Buenos días. Gracias por la invitación. No tanto por poner el micrófono a la altura solo de los jugadores de baloncesto. Antes de nada, daros la enhorabuena a los compañeros de Republicanos por varias cosas. La primera es por crear un espacio de encuentro como este, donde el conjunto, una parte muy importante de la izquierda del movimiento popular de la región de Murcia está presente. Creo que dinamizar un encuentro como este nunca es fácil y en ese sentido tenéis que estar orgullosos. También daros la enhorabuena por constituir de una manera, creo, importante la organización regional a partir de algo tan importante como es la lucha social, la lucha de masas, y además ejerciendo en esa lucha de masas un papel importante, pero un papel camaraderil, honesto, sin protagonismos. Creo que esa unidad entre la lucha de masas y la lucha política es vital en el momento en el que nos encontramos, y muchísimas gracias, no solo por invitarnos, sino muchísimas gracias por hacer bien vuestro trabajo. Todo este tiempo estamos hablando de empoderamiento, de contrapoder, que son una palabra parasintética la primera y compuesta la segunda, que creo que nos tienen que remitir a algo básico, que es a la toma del poder por el pueblo. La toma del poder por el pueblo es no solo un objetivo político, es una necesidad absolutamente vital. Si no hay toma de poder por el pueblo, evidentemente las clases que nos dominan nos seguirán dominando. Y tenemos claro parte del camino: unidad, unidad. Y nos preguntamos, ¿unidad para qué? Y yo creo que también hay que preguntarse qué pasos hemos de dar para la unidad. Hace un momento la compañera del Frente Cívico decía, ¿quién puede no estar de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Quién puede no estar de acuerdo con la banca pública? Pues precisamente los que están por la banca privada y los que día a día en su tarea aplastan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y no lo hacen porque sean esencialmente malvados. El otro día estaba en Elche, que es el pueblo donde vivo, y me decía un compañero, es que con esto de la marcha de las mareas estamos todo el rato, de la marcha de la dignidad del 22M, estamos todo el rato usando unas frases como muy raras que no entiende nadie. Hay una que me gustaba mucho por lo rarita, que era, acabemos con los gobiernos de la troika. Y dice, joder, cuando vayamos a los barrios tenemos primero que explicar lo que es la troika a todo el mundo antes, con lo fácil que era el gobierno de dimisión. Pero me decía un poco, pero que era como más entendible. En mi barrio, Carrús, un barrio obrero de Elche, todo el mundo entiende gobierno de dimisión. Lo de la troika, joder, sacando un plano, explicando la estrategia, qué es la troika, el FMI, los acuerdos de Bretton Woods. Yo creo que en menos de 3/4 de hora no podíamos terminar de explicar la consigna. Y en ese contexto tenía un amigo y me decía, pero bueno, es que para acabar con la política de la troika tendremos que acabar previamente con este gobierno que hay aquí, que es el que la aplica. Y alguien decía, claro, pero si tuviéramos un gobierno que fuera demócrata y fuera patriota, ya, pero es que este gobierno no puede ser demócrata ni patriota. Y no puede ser demócrata ni patriota porque está puesto para no ser demócrata ni patriota. Porque cuando nosotros decimos patriotismo, le decimos con letras bien grandes, porque ya estamos un poco hasta las narices de que hablar de España y de patriotismo sea patrimonio de estos que la venden, lo hacemos porque nosotros sí somos patriotas y sí somos demócratas, porque representamos a la esencia de la patria, que es el demos, el pueblo. Ellos no lo son porque es que trabajan para otros, porque son el enemigo. Un enemigo, ¿qué es lo que le pasa a los enemigos? Los enemigos son así, son gente empestillada en ser enemigos y solo pueden dejar de serlo cuando se les vence. Si no, siguen siendo enemigos, no queda otro remedio. Al enemigo se le vence porque al enemigo no se le puede convencer. Y podemos y debemos convencer y aglutinar al conjunto del pueblo que no se proclama de izquierdas, porque la unidad popular no es la unidad de la izquierda, es la unidad de la izquierda más el conjunto del pueblo. Pero hay un sector de la ciudadanía, en tanto que comparten pasaporte con nosotros, que no los podemos convencer, les tenemos que vencer. Es decir, el señor Rajoy, que comparte pasaporte conmigo, espero que sea la única cosa que comparte conmigo, no se va a ir por las buenas, ni va a dejar de aplicar la política por las buenas. Pero el proceso constituyente imprescindible para que nuestro pueblo tome la dirección de su vida y para que nuestro pueblo se convierta en patria, no puede darse hasta que este gobierno no caiga. Y este gobierno, salvo el rey, que sabéis que tropieza con cierta frecuencia, el gobierno no va a caer porque se anda, vamos a caer, es que... la única manera que tienen los gobiernos de caer es ser derrocados. Entonces, esa unidad tiene que tener una hoja de ruta. Una hoja de ruta que no puede ser un exclusivo itinerario que todo el mundo tenga que aplicar a machamartillo, pero hombre, tiene que tener una serie de destinos claros.
la unidad es para derrocar al gobierno, la unidad es para abrir un proceso constituyente una vez derrocado al gobierno. No hay proceso constituyente, bajo mi punto de vista, si el gobierno no es derrocado. Si el gobierno no es derrocado, lo que hay es reforma constitucional. Y la reforma constitucional volverá a ser el pasteleo de los expertos en el pasteleo, don Alfredo y don Mariano, que la única diferencia, teniendo en cuenta que los dos llevan barba, es que uno es calvo. Diferencia sustancial, la única que hay. Si no podemos hablar del GAL, podemos hablar de tantas y tantas cosas. No significa esto que la base militante del PSOE no pueda llegar a otras cosas. Hemos tenido durante este tiempo una alternativa a todo este ataque colectivo, organizado y planificado contra los intereses populares. Porque nadie piense que estamos ante una respuesta eventual ante una crisis de coyuntura. Estamos ante un proceso de saqueo planificado para que las clases dominadas sean más dominadas todavía. Y hemos tenido respuestas. La primera respuesta que tuvimos era el 15M, que nos daba un montón, diciendo de una manera castiza, me daba un chuflay de emoción. Chuflay, para los que no lo sepáis, es un momento de pasión intensa. Un chuflay de pasión, pero que se terminaba en eso, en el chuflay de pasión, no llegaba a ser fecundo. ¿Sabéis qué pasa cuando la pasión no es fecunda? Se produce un interruptus. Porque no terminaba de clarificar la necesidad de definir aliados y estrategias. Las movilizaciones de mareas han conseguido un paso muy importante, que es entender la necesidad de pasar de lo concreto a lo colectivo, de la particular, que es indispensable, sin hablar de esa gente que necesita cosas de la luz y del agua, no hacemos nada, pero hablando solo de la luz y del agua, vamos a parecer el cobrador de Iberdrola. Con lo cual, damos ese paso más hacia la política. La marcha de mareas aglutina, la marcha de la dignidad, pero es imprescindible dar un paso más. Esa unidad del pueblo de la que hablamos, que es el motor indispensable, podríamos, sin querer ser organicistas, compararlo con un cuerpo. Y evidentemente, el cerebro y el estómago que nutren y dirigen a ese cuerpo no puede ser otra cosa que el pueblo desorganizado, el pueblo común. Pero los cerebros y los estómagos, cuando están en el vacío, no sirven absolutamente para nada. Necesitamos también una musculatura. Y la musculatura, evidentemente, es el movimiento popular organizado. Pero los músculos, si no tienen una estructura ósea, terminan cayéndose en el suelo, así como una especie de plástico raro. Entonces, hace falta una estructura, y esa estructura, bajo mi punto de vista, sí necesariamente tiene que ser la unidad de las izquierdas. Si el pueblo se aglutinase sin tener como núcleo a la unidad de las izquierdas, peligros populistas, peligros upedistas podrían caer. La unidad de las izquierdas no es, bajo ningún concepto, la unidad popular, pero sin la unidad de las izquierdas no hay unidad popular. En Chile, al pueblo chileno, la unidad popular no le metía un tostón sobre... Como ya decía Carlos Marx en Los Grundrisse, les hablaban de cosas claras, sencillas. La patria, el reparto de la riqueza, la nacionalización de la banca, pero el núcleo de la unidad popular era una alianza de fuerzas de izquierdas. Entender esa doble dialéctica entre un pueblo no organizador que queremos organizar colectivamente en base a sus intereses inmediatos, pero que el núcleo estructurante de esa alianza sea un conjunto de fuerzas que plantean eso que llamamos con nombres rarísimos, ser emancipatorios. Últimamente el debate de izquierda me gusta mucho porque estoy aprendiendo un montón de adjetivos. Emancipatorios, ya tienes algo así como rebeldes, transformadores, eso que si aquí en lugar de estar yo estuviera Robespierre hubiera dicho revolucionarios. Republicanos, también es cierto que lo he dicho en francés y lo he dicho no soy español porque en Arras seguro que había buenas escuelas. Bien, el caso es que sin intentar emular a Robespierre, desde republicanos, desde el federal, llevamos ya un tiempo planteando cosas. Gobierno de dimisión, abajo el régimen, ya lo planteamos hace un par de 14 de abril. Poco a poco se va sumando gente que inicialmente no se sumaba a esa pregunta. Hoy surgen grandes movimientos que ya están hablando de la unidad de la izquierda. Nosotros, conscientes de nuestra modestia, de nuestra pequeñez, en cierta medida, creemos que tenemos un papel, que tenemos el papel de evitar que no se produzca ese fracaso del que hablaba el compañero anterior, que se presenten 40 candidaturas de izquierdas. Saludamos un movimiento que surge con nuevo método, como Podemos, saludamos la constancia en el tiempo de Izquierda Unida y su implantación territorial, pero el saludo no nos tiene que eximir de tener algunos elementos que nos gustaría discutir, evidentemente. Estamos en un foro de debate. ¿Y qué nos gustaría discutir? Pues que evidentemente la unidad tiene que hablar de cosas pequeñas, tiene que hablar de cosas diarias, tiene que hablar de cosas cotidianas, pero también tiene que hablar de qué marco general tenemos para que esas cosas pequeñas se puedan dar. Eso es vital, eso es vital. Y en ese marco general, evidentemente, es
necesaria una ruptura. Unidad popular y ruptura es nuestra propuesta. Nosotros creemos que las elecciones europeas, sin caer en ningún tipo de fetichismo en torno a las fechas electorales, es un primer paso en ese marco. Y sabemos efectivamente que el momento más o menos clave, municipales y autonómicas, y las generales como última instancia, son el gran momento de articular esos dos espacios. Formas de expresión de lucha y de poder popular y formas de alianza electoral y de alianza social en términos de unidad de izquierda para la unidad popular. Hace un rato hablaba una compañera de CLIAS, que hablaba de la casica, decía, y me parece algo importante que sean las fuerzas populares y de izquierda las que creen esas casas de encuentro, de resolución de problemas. Si no lo hacemos nosotros, lo hará el Casal Tramuntana o lo hará la Casa Pound italiana, es decir, los fascistas. Nosotros tenemos que disputarle cada milímetro al enemigo, pero tenemos que disputarle cada milímetro al enemigo sabiendo hacia dónde queremos ir. En ese sentido, creo que nosotros tenemos, por patriotismo entendido bien, esa España popular, esa Murcia popular de la que estamos hablando, por dignidad y por conciencia de clase, que dar los pasos en esa unidad de la izquierda, que creo que será el tema central de este encuentro. Pero también tenemos, hace años, con Sergio, con Sergi, con Pepe, estamos en cosas de resistencia. Nos hemos resistido bastante, pero ya hemos llegado hasta Murcia. Pero yo personalmente estoy de la resistencia y creo que debemos estar de la resistencia un poco hasta las narices. Nosotros hoy, y esto es muy importante en los debates que se están planteando, no estamos ni de lejos en la izquierda de resistencia. Como dice un histórico dirigente de un segmento de la izquierda popular del Estado español, nosotros no somos la izquierda de resistencia. Nosotros no estamos aquí para resistirnos a nada. Nosotros estamos aquí para la victoria. Nosotros no tenemos ni el más mínimo interés en resistirnos a nada ni a nadie. Tenemos el interés en vencer. Y en que venza nuestro pueblo de una manera organizada. Es el momento de dar esos pasos. Es el momento de olvidar los egos. Y es el momento de recuperar no solo programas, sino los objetivos de nuestro pueblo. Con objetivos de ruptura habrá camino, y sin objetivos de ruptura evidentemente habrá una reforma de Lampedusa, que sea todo distinto para que siga todo igual. Desde Republicanos os invitamos a todos a optar por un camino concreto, al de Lampedusa, y por dignidad, por patriotismo y por conciencia de clase, optar por la victoria. Y la victoria creemos que hoy se pasa por la ruptura democrática y por la unidad popular. Por eso saludamos a Republicanos, compañeros, camaradas. ¡Viva la República! ¡Viva!